Buenos días, iglesia, y muchas bendiciones para todos. El pastor Félix, ¿verdad?, no está aquí con nosotros esta mañana, pero ya va a estar de regreso el próximo domingo con nosotros. Así que nuevamente tengo este gran privilegio, ¿verdad?, de abrir la palabra de Dios con ustedes y compartir este tiempo aquí. Vamos a empezar con unos anuncios para esta semana, ¿verdad? Una semana regular. Empezamos los martes con los jóvenes adultos a las 7:30 aquí en la cocina, todos los martes. Tenemos estudio bíblico este miércoles, igual a las 7:30, aquí en el templo. Los Robles se reúne a las 4 todos los viernes y tenemos el grupo de jóvenes a las 7:30. Y mientras tienen ese tiempo, los padres están orando por los jóvenes de la iglesia, la comunidad, ¿verdad? Todos los viernes a las 8. Y los domingos, este servicio, ¿verdad?, a las 10 de la mañana, la escuela dominical en inglés a las 10:45 en la cocina, que comienza ahora. El servicio en inglés a las 12 y la escuela dominical a las 11:45, igual en la cocina, ¿verdad? Fuera de eso, no creo que hay ningún otro anuncio especial para esta semana. Puede conectarse siempre con nosotros, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook, en YouTube. Todos los sermones y anuncios de la iglesia están ahí también. Ahora sí, pueden ahí volver en sus Biblias al Evangelio de Mateo, el capítulo 25, y vamos a estar mirando esos versículos del 14 al 30, y he titulado mi sermón esta mañana, Solo sé fiel. Solo sé fiel. Y quiero hablar sobre esto, ¿verdad? De serle fiel a Dios con lo que Él nos ha dado en nuestras vidas. Dios nos ha dado muchas cosas, muchas oportunidades, habilidades, personas. Nos ha dado nuestra propia vida, nos ha dado nuestra salvación. Y Dios espera que nosotros le seamos fieles a Él con lo que Él nos ha dado. Y vamos a mirar este pasaje, Mateo 25, del 14 al 30, y lo que queremos hacer es mirar este pasaje, y mientras lo vamos leyendo vamos a tomar algunas observaciones, pero al final quiero que tomemos 7 lecciones clave que nos da este pasaje sobre lo que significa serle fiel a Dios y lo que Dios espera de nosotros. Antes de comenzar en el pasaje, siempre es importante entender el contexto. ¿Por qué Jesús habla esto? Este pasaje es una parábola de Jesús. Como sabemos, Jesús frecuentemente hablaba en parábolas para comunicar, ¿verdad?, la palabra de Dios, para explicar la palabra de Dios, pero a veces para que solamente los que verdaderamente querían escuchar y entender hicieran más preguntas, ¿verdad? Y ahora estas parábolas de Jesús se encuentran como resultado de una pregunta que le hacen la gente a Jesús. Y esa pregunta es en Mateo 24, en los primeros versículos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No es una pregunta nueva, preguntarse, ¿verdad? ¿Qué señales? ¿Cómo vamos a saber, Señor, de todas estas cosas que estás hablando, todas estas señales, cómo vamos a saber? Y Jesús ahora va a responder esta pregunta en forma de varias parábolas, y lo que vamos a ver basado en la respuesta de Jesús es que no deberías estar tan preocupado por estas señales y cómo vas a saber cuándo va a ser el fin, sino preocúpate por serme fiel a mí mientras yo regreso. Y ese es el enfoque que Jesús le da a esta pregunta que le hacen las personas, a sus discípulos, y es el enfoque que él toma en este pasaje que tenemos, que comienza en el versículo 14. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dicen que esto era algo muy común durante este tiempo, cuando alguien que tenía muchos siervos, mucha tierra, se iba de viaje, encargaba sobre siervos, ¿verdad?, sus bienes, todas sus posesiones. El próximo versículo dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Un talento viene siendo una unidad monetaria muy grande, ¿verdad? Tú dirías en esta manera, tengo un talento de oro,
o tengo un talento de plata, ¿verdad? Es una manera de medir el dinero, pero en gran cantidad. Y dice que a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad, a cada uno según lo que podía administrar, ¿verdad? Este señor conocía a sus siervos y le da de esta manera. Sigue diciendo, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Inmediatamente es la palabra en el griego, que fue algo inmediato. Del momento que recibió esto de su señor, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y esto también nos dicen que es algo bien común durante este tiempo, una manera segura de poder guardar el dinero. Sigue diciendo ahora el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahora ese señor que se fue muy lejos regresa y dice, ahora hay que arreglar las cuentas, ¿verdad? Yo les di estos bienes, ahora quiero lo mío. Versículo 20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y ahora mira la respuesta. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren la respuesta del segundo siervo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y ahora quiero que notemos la respuesta del maestro, de este señor. Versículo 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta del Señor a estos 2 siervos? Ninguna, ¿verdad? Es la misma respuesta, solo 2 resultados diferentes. Pero ahora miren el tercer siervo. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre le cuenta ahora al Señor la razón por la cual él no invirtió, la razón por qué eres diferente que los demás, ¿verdad? Y le explica y justifica sus acciones y le dice, por eso es que no guardé de tu dinero de esta manera. Ahora responde el Señor diciendo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y es importante aquí entender lo que le está diciendo el Señor y lo que hace con este siervo. Él le repite lo mismo que él le acaba de decir, ¿verdad? La idea aquí en esto es, si es verdad que tú pensabas que yo era un hombre duro, que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, entonces, si eso es verdad, si esa es verdaderamente tu excusa y la razón, entonces lo que deberías haber hecho es invertido mi dinero. Pero esa no era la razón, le dice el Señor. Esa no era la verdadera excusa por la cual tú no invertiste mi dinero. La realidad es lo que te voy a decir. Que este era un siervo, como dice en el versículo 30, inútil, ¿verdad? Y que era negligente, dice el Señor sobre él. Es importante entender esto. Este Señor revela la verdadera razón por la cual él no invirtió su dinero. Él era malvado, era perezoso, es en la palabra también en el griego. Versículo 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola muy interesante de Jesús, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo vamos a saber que se acerca el fin del mundo, el fin de este siglo? ¿Cómo sabemos si Jesús responde de esta manera con esta parábola? 7 lecciones
que quiero sacar de este pasaje. La primera es que se nos ha confiado lo que no es nuestro. Esto es fundamental para nosotros ser fieles, es reconocer de que nosotros no somos los dueños. Nosotros en esta historia no somos el Señor. Nosotros somos los siervos. Y nosotros se nos ha dado algo que no nos pertenece a nosotros. No somos los dueños, sino administradores, mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y eso es fundamental, porque a veces tratamos y vivimos nuestra vida como si fuéramos los dueños. Vivimos con las habilidades, las oportunidades, las cosas que nos ha dado Dios y pensamos que es algo que me he ganado, es algo que me pertenece a mí y por lo tanto yo puedo hacer con eso lo que yo quiera, porque es mío. Pablo dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? La respuesta es absolutamente nada. Dios nos bendice para su gloria. Dios nos da habilidades, nos da oportunidades, nos da bendiciones, no para exaltar nuestro propio nombre, sino para exaltar su nombre. Se nos ha confiado con lo que no es de nosotros. Le pertenece al maestro, le pertenece al dueño. A veces vivimos como si nuestra vida nos perteneciera a nosotros mismos. Pablo también, 2 capítulos después, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra propia vida no nos pertenece a nosotros mismos, ha sido comprado con un precio y un precio alto, la sangre de Jesús. Para serle fiel a Dios tenemos que entender que todo lo que tenemos en nuestra vida le pertenece a Él. Y a veces actuamos y tratamos y lidiamos con las cosas que nosotros tenemos y tenemos ese orgullo de decir, yo me lo gané, yo pagué por esto, o yo entrené por esto, y yo me esforcé para esta carrera, lo que sea. Todo lo que hemos sido dados somos administradores. La segunda lección es que algunos recibieron más, otros menos, pero todos recibieron mucho. Como dije, un talento es una unidad de dinero, pero es bien alta. Así que aún este tercer siervo que se le dio uno, eso era mucho. Sí, habían unos que recibieron más, unos menos, pero todos recibieron mucho. ¿Qué significa esto? Los 3 siervos recibieron todo lo necesario para poder escuchar esas palabras, buen hecho. Siervo bueno y fiel. Todos los siervos recibieron lo que necesitaban para escuchar estas palabras. El que recibió 1 y el que recibió 5. Y eso es importante en nuestras vidas, porque a veces ponemos estas excusas. Yo hubiera escuchado esas mismas palabras si Dios me hubiera dado 5 talentos. Todos estos talentos, ninguno se ganaron, todos fueron dados. Todos fueron dados por el mismo Dios, por el mismo Señor en esta palabra. No era basado en méritos, no era en valor, simplemente gracia. Mira, como yo creo que todos estamos de acuerdo que Pablo, ¿verdad? Si era uno de estos siervos, sería el que recibió los 5 talentos, ¿verdad? Alguien bendecido por Dios en gran manera, en habilidad, en don. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. En Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ven, era un hombre con mucho talento, con mucha habilidad, pero es reconocida que todo lo que él tenía, que él era lo que era el gran apóstol Pablo, no por él, sino por la gracia de Dios.
En Efesios nos dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todo lo que tenemos en nuestra vida es el resultado de la gracia de Dios. Y sí, a algunos Dios le dio más, a otros menos, pero todos hemos recibido mucho. Cuando nosotros consideramos lo único que merecemos de Dios, que es su justicia, es su enojo contra el pecado, y miramos que tengo cualquier cosa, lo que sea la mínima, es mucho, porque lo que yo merezco, ¿verdad?, es el castigo de Dios contra el pecado. Un talento es mucho, y este siervo no reconoció eso. La tercera lección es que el siervo fiel siempre produce fruto. El siervo que es fiel a Dios siempre produce fruto en su vida. En Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo siervo que es fiel siempre produce fruto. Ahora, no todos van a producir la misma cantidad, no todos van a producir con la misma velocidad, pero todo cristiano en algún punto en su vida va a producir fruto. No existe tal cosa como un cristiano que nunca produce fruto. No existe. No todo va a producir la misma cantidad. Y no podemos decir, este no es cristiano porque no produce tanto como el otro. O este no es cristiano porque mira qué tiempo lleva y no ha producido fruto. Eso no es lo que marca el cristiano. Lo que marca el cristiano es que hay fruto. Y si tenemos este ladrón en la cruz, que no tuvo oportunidad de mostrar fruto porque confió en Jesús y ahí mismo fue a su presencia, ¿cómo sabemos si no hubo fruto que era salvo? Dios sabe su corazón, que si tenía oportunidad para vivir, iba a mostrar fruto. Ahí está la diferencia. Pero todo siervo fiel siempre muestra fruto en su vida. La cuarta lección es que el Señor volverá a ajustar cuentas. Él nos da, pero espera y nos llama responsables por lo que nos ha dado. No podemos simplemente vivir nuestra vida como si no tuviéramos que responderle a Dios por lo que Él nos ha dado. Y a veces se nos olvida eso, que Dios nos ha prometido, de la misma manera que prometió venir la primera vez, promete venir una segunda vez, como juez, a ajustar cuentas. Yo te he dado esto, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Hermano, esa pregunta Dios se la hace a usted a través de su palabra. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado en tu vida? No es comparar con lo que están haciendo otros, porque Dios le da a cada uno diferente. Es qué yo estoy haciendo con lo que Dios me ha dado en mi vida. Número 5 es, no se trata de cuánto se te da, sino de cuán fiel eres con lo que se te da. Todos tenían cantidades diferentes. Como vemos, los primeros dos, el maestro le da la misma respuesta. Tuvieron diferentes resultados. Uno le dio 5 más, el otro 2 más. El Señor no estaba interesado en cantidad. A Él no le hacía falta. Él quería ver la fidelidad de sus siervos. Por eso estaba igualmente contento con el que le dio 2 más. No es un Dios que, ¿quién me puede dar más? Porque me hace falta. ¿Quién es el que más me conviene? Dios no funciona así. Dios quiere ver la fidelidad de nuestro corazón. Por eso Pablo, en esta misma carta de Romanos 12, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora mire el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es el plan de Dios. Este es el diseño de Dios en nuestra vida. No se trata de cuánto hermano usted tiene. Se trata de su fidelidad con lo que Dios te ha dado. Dios no necesita que una persona lo haga todo para Él. Ese no es el plan, ese no es el diseño de Dios. Dios funciona de una manera en que en su gracia, en su sabiduría, le da a cada persona en acorde, ¿verdad?, de su gracia, de lo que Él sepa de nuestros corazones. Por eso en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. Lo sexto que vemos aquí es que el Señor ve a través de las excusas y llega al corazón. Y es lo que hizo con este siervo. Le presentó sus excusas y le dijo, Señor, por esto es que no te fui fiel. Y él le dijo, esa no es la razón. Vio a través de sus excusas y llegó directo al corazón. Y sabemos de esto de nuestro Dios en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo que hizo Jehová con este siervo, miró directo a su corazón. A mí siempre me llama la atención este último siervo y me pregunto por qué es que este siervo llama al Señor un hombre duro. El texto no nos dice con exactitud por qué, pero yo creo que es obvio que fue el que menos recibió. Todos los demás recibieron más y él fue el que menos recibió. Yo creo que si uno es honesto con nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando recibimos menos que los demás, eso puede parecer injusto para un corazón orgulloso. Un pastor escribe sobre esto y dice, la razón por la cual no tengo que ir muy lejos es porque veo como mi propio orgullo responde a siervos más talentosos. Estoy rodeado de personas que han recibido del maestro más talentos de los que él me ha dado. Escriben mejor, tienen un intelecto más brillante, tienen mejor memoria, hacen más cosas, son mejores administradores, son más creativos, predican más eficaces y así sucesivamente. Dice, con frecuencia siento la tentación de codiciar los talentos de otro y me pregunto por qué mi maestro no me dio más talentos. Sin embargo, no siempre reconozco que esto es codicia. La forma en que generalmente se manifiesta en mí es desánimo y autocompasión. Emocionalmente me siento como un perdedor. Y todo esto está alimentado por el orgullo. Todo ese sentimiento de culpa conmigo mismo, todo gira en torno a mí. Es una forma de autoadoración. Se acabó el amor por mi Señor, se acabó el amor por cualquier otra cosa, se acabó la maravilla por la gracia de que recibí algo del Maestro, se acabó la comprensión de que incluso un solo talento es una cantidad enorme, mucho más de lo que merezco administrar, y parece insignificante solo cuando comparado con los múltiples talentos que tienen otros. Hermanos, ¿qué excusas has presentado a Dios por tu falta de fidelidad? No tienes tiempo, demasiado joven o demasiado viejo, no tienes suficiente dinero, no tienes suficientes dones o habilidades, no has recibido suficientes oportunidades. ¿Cómo has enterrado tú los talentos que Dios te ha dado en tu vida? Porque esto nos lleva a la última reflexión y lección de este pasaje, es que los fieles y los infieles no reciben el mismo trato. ¿Qué se le dice a esos siervos que fueron fieles? Entra en el gozo
del Señor. Qué palabras tan dulces, ¿verdad? Entra en el gozo del Señor. Yo no creo que nadie pueda imaginarse qué verdaderamente significa eso, ¿verdad? Las implicaciones de estar en el gozo del Señor de esa manera, como dice aquí. Algún día vamos a entenderlo. Algún día vamos a experimentar eso. Pero eso es solo a estos siervos que fueron fieles. Aquellos que fueron infieles fueron arrojados al infierno. Ahora, ¿acaso este pasaje nos enseña que de alguna manera somos salvos por nuestra fidelidad a Dios? Absolutamente no. La palabra de Dios es clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es verdad, nadie es salvo por ser fiel. Ese siervo que tenía 5 talentos y hizo 5 más, no es salvo, no escuchó estas palabras porque obedeció. Él obedeció porque ya era salvo. Y ese orden es la prioridad que establece el Evangelio. La obediencia viene después de creer. La obediencia viene después de ser salvo y ser ganados por el Dios que nos salvó. Esto es verdad. Efesios 2, del 8 al 10 es la verdad. Pero este pasaje también es verdad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, estos no eran personas que eran cristianos y estaban sirviendo en la iglesia y después se apartaron y ahora Jesús le dice, no vas a entrar en el reino de los cielos. Este no es el caso. Estos eran hermanos que estaban en la iglesia, estaban sirviendo, pero no eran cristianos. Nunca estuvieron salvos en el primer lugar. Por eso Jesús le dice, nunca os conocí. Nunca supe quién eras. Y a veces miramos este pasaje y nos preguntamos, bueno, ¿se puede perder la salvación? ¿Está enseñándonos esto? No, la pregunta es, ¿estaban salvos en el primer lugar? Y la respuesta es no. No nos salvamos por fidelidad. Nos salvamos por la fidelidad de Dios. Ahí está la clave. Este siervo que recibió ese talento nunca fue realmente salvo. Y él reveló lo que verdaderamente era. El Maestro, el Señor, reveló. Y en la misma manera, en aquel día que él regrese, el Maestro va a revelar y a exponer a todos aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Solo sé fiel. Es el título de mi sermón. No es solo un llamado a ser obediente. También es algo que nos trae alivio y descanso en nuestra vida. Y la razón que digo eso es porque va a haber situaciones en nuestra vida en las cuales no sabemos qué hacer. Y creo que todos hemos estado en lugares así. Simplemente no sé lo que Dios quiere que yo haga en esta situación. Y buscamos en oración y buscamos consejo, pero no sabemos lo que Dios quiere que yo haga. Y ciertamente va a haber muchos momentos así. Muchos momentos en que, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué es tu voluntad en este momento? Y puede traer ansiedad, puede traer miedo, tristeza, temor en nuestras vidas. Solo sé fiel. Es la palabra de Dios. En esos momentos donde no sabes qué hacer, solo sé fiel a Dios. Lo que significa eso es que obedece a Dios en lo que ya sabes que Él quiere que tú le obedezcas. A veces queremos buscar lo que no se sabe y tratar de seguir eso y obedecer eso, cuando ya hay cosas que Dios ha hablado claramente. En situaciones donde Dios no sé lo que tú quieres que hagas, busca en la palabra de Dios y mira, Dios, ¿cuál es tu voluntad revelada en tu palabra? Y empieza ahí. Empieza en obedecer en las áreas que ya tú sabes. Porque a veces queremos obedecer en estas otras áreas, pero estamos desobedeciendo en otras
¿cómo podemos esperar sabiduría de Dios en lo no conocido si no estamos obedeciendo en lo que ya es conocido? Hay muchas veces en la Escritura donde Dios literalmente nos dice, esta es la voluntad de Dios. Y sigue. Empecemos ahí. Por eso es que hay tanta necesidad de ser gente de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a escuchar de Dios? ¿Cómo vamos a poder ser consolados por Dios si no pasamos tiempo con Él en su palabra? La fidelidad de Dios no ocurre lejos de la palabra de Dios. Si usted quiere serle fiel a Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, eso no pasa lejos de la palabra. Eso pasa mientras está en la palabra. Ese debe ser nuestro enfoque. El cristiano se pregunta siempre la pregunta, ¿qué significa serle fiel a Dios en este momento? No tengo que saber todas las respuestas, no tengo que saber los próximos 5 años de mi vida, todo lo que va a pasar y cómo va a pasar. Solo tengo que enfocarme en serle fiel a Dios y Dios endereza nuestros caminos. Dios nos guía, Dios nos da esa sabiduría, pero esa sabiduría viene cuando estamos en comunión con Dios. Por eso, cuando estamos atormentados por muchas cosas que no están conocidas, que no sabemos, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos cerca de Él, obedeciendo en lo que ya sabemos, Dios entonces nos da a través de su Espíritu la sabiduría para saber qué hacer en esas situaciones. La palabra de Dios no siempre te va a decir palabra por palabra lo que tienes que hacer. Y yo sé que ya hemos descubierto eso. Pero cómo Dios nos da su sabiduría en momentos donde no nos dice palabra por palabra, es a través de su Espíritu, cuando estamos cerca de Él. Así que, hermano, se nos ha confiado con lo que no es nuestro. Algunos recibieron más, otros menos, pero todos recibieron mucho. El siervo fiel siempre produce fruto. El Señor volverá a ajustar cuentas. No se trata de cuánto se te da, sino de cuán fiel eres con lo que se te da. El Maestro, el Señor, ve a través de las excusas y llega al corazón. Y por último, los fieles y los infieles no reciben el mismo trato. Yo quiero terminar en esta mañana con esta verdad. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si todo lo que hablamos en esta mañana es de nuestra responsabilidad serle fiel a Dios, y no hablamos de la fidelidad de nuestro gran Dios, no somos muy diferentes de los fariseos del tiempo de Jesús. El afán de su vida era ser fiel, pero fiel por las razones equivocadas. Fieles pensando que ellos podían ser fieles en sus propias fuerzas. Todo esto que hemos hablado tenemos que entender que nadie va a serle perfectamente fiel a Dios. Nadie. Todos le vamos a fallar. Y la gran verdad del Evangelio, el gran gozo del Evangelio es esto aquí, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz por todos nosotros. Si hubiera alguien aquí o afuera de esta iglesia que pudiera ser fiel en su propia fuerza, Jesús nunca tenía que haber muerto en la cruz. Allí, en la cruz, Dios demostró su fidelidad por nosotros. Al librarnos, al salvarnos, a redimirnos, a reconciliarnos con el Padre. Ahí Él mostró su fidelidad a sus promesas. Y nos demostró su amor, su fidelidad de una manera muy grande. Mientras que éramos infieles, Dios nos amó. Ese es el punto del Evangelio. Y por eso es que no es el que es fiel el que Dios salva. El que es fiel es porque Dios lo salvó. Amamos porque Él primero nos amó. Ese es el orden, esa es la prioridad que establece el Evangelio. Esta mañana hay esperanza para el más infiel de los siervos. Esa es la esperanza que da el Evangelio. Que cualquiera que haya sido tu pecado, cualquiera que haya sido tu falta delante de Dios, hay un Dios que es amoroso, un Dios que es fiel. El Evangelio es buena noticia para aquel que se arrepiente. Y esta mañana le llamo a eso. Y si ya está en Jesús, ya está en Cristo,
te animo a que le seas fiel. Que le seas fiel con lo que Él te ha dado. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, que tú eres fiel y que tu fidelidad no depende de nuestra fidelidad, Dios. Te hemos fallado muchas veces. Y perdona, Dios, por las tantas veces en que hemos escondido, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a poder reflexionar en las maneras en que estamos escondiendo las bendiciones que tú nos has dado, las oportunidades, Dios, que tú nos has dado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles. Anhelamos escuchar estas palabras, Dios, en nuestras vidas. Queremos entrar en este gozo que tú hablas en tu palabra, Dios. Y te pido, si hay alguien, Señor, que todavía no ha confiado en ti, Dios, que todavía no te ha conocido de esta manera, que esta sea la mañana, Señor, en que puedan ver que ellos no te han sido fiel a ti, Dios, te han fallado, te han negado, Dios, con sus palabras, con sus acciones, sus pensamientos, sus deseos, Dios. Y que el fiel y el infiel no serán tratados de la misma manera, Dios. Pero hay esperanza a través de Jesús. Y te pido que tú los llames a salvación, que tú los llames a fe y confianza en ti, Dios. Te damos gracias en esta mañana y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Solo sé fiel.